Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, en esta ocasión les traemos Digital Signage en la industria cultural, impartido por Jorge Curi, quien es el Country Manager de México para 4UC. Aquí le damos la bienvenida. Y bueno, les recordamos que durante la presentación, todas las dudas, comentarios, preguntas que tengan, las pueden depositar en su panel donde dice preguntas y con todo gusto, al final vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas y ya ahí les podrás dar la respuesta a todas estas dudas. Muchísimas gracias y muchas gracias, Jorge. Bienvenido. Hola Carlita, buenos días, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes que nos aportan un poco de su tiempo. Vamos a dar primero unos breves anuncios. Queremos agradecer a la asociación, al equipo de DS Latam por el espacio. Y bueno, la idea de dar estos webinars, este webinar, por ejemplo, en concreto, tiene la idea o busca la, la manera de contribuir a reforzar aspectos que tienen que ver con nuestra industria en cuanto al digital signage se refiere. Con esto tratamos de que ustedes tengan un poco más de contexto con estas presentaciones que, como saben, no son nada comerciales, pero que buscan tratar de sensibilizarnos respecto a ciertos temas que nos competen como industria, ¿no? Bueno, este webinar está orientado en ese sentido. Y lo que yo quiero enfocar o lo que yo quiero tratar de dejar claro en esta presentación, que es mi objetivo, es que tratemos de ubicar un poco más nuestro nicho de negocio dentro de la industria y también conocer un poco las responsabilidades y las tendencias que estamos afrontando, ¿no? Bueno, me presento nuevamente, soy Jorge Curi, Country Manager de 4UC. Llevo muy poco en la industria a comparación de mis colegas que han expuesto en los webinars anteriores. 4UC básicamente es un software de señalización digital, mejor conocido como CMS, el cual está basado en Brasil. Y actualmente administramos poco más de 13,000 dispositivos con nuestra herramienta, ¿no? Como comentaba Carlita, si ustedes tienen alguna duda, por favor déjenla en el chat. Hay una herramienta de preguntas y respuestas. O bien pueden comentarlo con el organizador que me parece Omar, si tuvieran alguna duda. Y al final de la presentación vamos a dar unos minutitos para que podamos hacer una sesión de preguntas y respuestas. Pues bueno, vamos a comenzar. Yo lo que voy a hacer aquí es hablar un poco acerca de la historia de la televisión, ¿ok? Me voy a centrar en dos aspectos principales, no voy a ahondar mucho en el tema de las anécdotas, pero me quisiera centrar un poquito en el tema del avance tecnológico que ha habido y los diferentes usos que se les ha dado como herramienta. Ahorita vamos a comentar por qué. Y considero que esto es muy importante porque esta breve historia que voy a hacer a continuación va a permitir que entendamos la conexión de lo que hacemos hoy como una industria multimillonaria. Como tal, no hay un concepto, perdón, un consenso claro sobre cuándo surge la TV. Suenan varios nombres, varios científicos que se basaron en otro tipo de adelantos también de otros científicos a su vez. Sin embargo, el epicentro se dio en Europa en los años 20 con tecnología muy básica y se hizo funcionar la primera televisión bajo condiciones de laboratorio, ¿no? 10 años más tarde se va a crear la primera emisora de televisión en Alemania. Nótense aquí que aparejado a un avance tecnológico, también va de la mano un avance en cuanto a organización se refiere, justo lo que surgió con Alemania al tener su primera emisión de contenidos. Y en los 30 comienzan a fabricar los dispositivos capaces de realizar transmisiones fuera de los laboratorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de ellas, con sus limitantes tecnológicas, fueron los primeros Juegos Olímpicos que se dieron en Berlín en 1936. Este fue, digamos, el primer evento televisado, ¿no? Obviamente no estaba televisado a todo el mundo, por supuesto que era un dispositivo que apenas se estaba dispersando, pero ya se podía ver lo que estaba sucediendo, ¿no? En temas de video. En los 40 como tal, pues sabemos que hubo un contexto complicado para el mundo. La Segunda Guerra Mundial prácticamente limitó todo el tema de desarrollo. Tal vez el mejor aporte que tuvimos en esa época fue el primer sistema no comercial de televisión a color propuesto por el mexicano que sabemos que es Guillermo Camarena.
A diferencia de los 40, que fue una época bastante eh, improductiva, por decirlo de alguna manera, en los 50 es donde surge el boom de la televisión y es lo que marca las bases de lo que hoy actualmente conocemos como industria. Primero, bueno, tenemos que siempre se está buscando la mejor manera de mejorar la experiencia, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a se dejó de lado el manipular la televisión con la mano al cambiar el dial, por ejemplo, el que tenemos acá. Y después, entonces se introdujo el primer control cableado para mejorar, como comento, la experiencia. Eh, Aparte de este avance que pudiera resultar tal vez obvio o intrascendente, pues bueno, detrás hay esta necesidad constante de estar buscando la manera de actualizar y de mejorar la manera en la que nos relacionamos con los equipos con menos esfuerzo, ¿no? En este caso, el control remoto cableado. Pero más allá de este avance en concreto del control de TV cableado, tenemos que primero ya se democratiza y empieza la venta del primer televisor a color, ¿no? Entonces, obviamente es muy caro, entonces no hay una aceptación masiva del mismo, pero ya empieza a fabricarse o a distribuirse de manera comercial, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, el boom de la venta de televisores es impactante. Estados Unidos es el que se coloca, en un momento más les muestro una pequeña gráfica. Estados Unidos se coloca como la primera nación con más pantallas o televisiones en el mundo, ¿no? Entonces, también es en los 50 donde se dan las primeras aspiraciones globales, entre ellas es Eurovisión, y después se da Mundovisión, ¿no? Obviamente tienen siempre van a responder a las necesidades de donde se creen estas televisoras, en el sentido de qué contenidos van a transmitir y qué contenidos nos van a mostrar a nosotros como receptores. Algo muy importante también que sucede en los 50 es que llega la televisión a América Latina con sus respectivas emisoras locales y estas a su vez con su contenido muy regional. Sin embargo, mientras a nosotros nos estaba llegando la televisión, en España, por ejemplo, ya la televisión ya era un tema de interés político y militar. Esto sucedió bajo la dictadura de Franco, en el franquismo, donde ellos prácticamente hacían el control de todo lo que se estaba transmitiendo en los canales, en las emisiones, y de esta forma reorientar las opiniones de los receptores respecto a ciertos temas de interés político. Por ejemplo, Franco lo que hizo fue mucho, promovió el tema de la emigración para que el tema del turismo se viera, en este caso, eh, más productivo, ¿no? Que tuviera más movimiento ese sector. Y pues bueno, básicamente en los 50 se da el primer caso de control político y en los 50 nos está llegando a nosotros la tecnología de la televisión y las televisoras, ¿no? Entonces vamos a tener esto en la mente a medida que avanzamos con esto para que sepamos cómo conectarlo con el tema del digital signage, que es el que nos interesa el día de hoy. Perdón, perdón. Ok, bueno, si la Segunda Guerra Mundial fue la guerra de la radio, en los 60 la primera guerra televisada fue la de Vietnam, donde por primera vez se podían conocer, digámoslo así, a través de imágenes y video el horror de la guerra. Esto obviamente derivó en que la sociedad se polarizara y lo más importante aún, que se organizara contra el gobierno de Estados Unidos. Ustedes saben todo lo que sucedió allá en esta época de los 60 con los movimientos culturales. Y bueno, este error de cálculo se debió a que no se había previsto el poder de la TV, ¿no? Nadie se imaginó lo contraproducente que pudo haber sido mostrar o dejar que las televisoras mostraran lo que había sucedido en la guerra. Eh, Muchos años después, en la guerra de los 90, en la guerra del Golfo y después con la guerra de Irak, Estados Unidos se dio cuenta de que no podían dejar el control de la televisión a los emisores porque podría ser que no representaran lo que ellos querían mostrar, el mensaje. Así como sucedió en España en los 50, esto también sucedería a partir de la década de los 70 con Estados Unidos, donde la presencia política y militar ya iba a controlar lo que iba a ver el usuario o el receptor, ¿no? Entonces, la televisión, pues, bueno, adquiere un nuevo rumbo con esto y tal vez, pues bueno, aquí ya hay que ser un poco más
como decirlo, más conservadores en los análisis y en los diagnósticos, pero aquí la televisión ya pierde su aura de gratuidad, por decirlo de alguna manera, y entonces ya se empieza a entrelazar con otros factores económicos y, y políticos, ¿no? Eh, bueno, en esta misma década también se realiza el primer evento globalizado, básicamente tiene que ver con otro tipo de interés, que en este caso es el entretenimiento, y hacia la década de los 80s y los 90s ya tenemos la televisión como tal satelital. Aquí la televisión ya tiene un nuevo rumbo y la televisión tal cual surge en los 50s puede que, aquí podría haber un choque de opiniones, pero puede que comience su debacle como tal, puesto que con la llegada de la TV satelital comienza a volverse un medio de distinción porque integra la posibilidad de ver mediante contenidos de pago. eh, digamos que las personas ya podían elegir entre el contenido por el que ellos pagaron, a diferencia del contenido abierto que generalmente era gratuito, ¿no? Entonces, la posibilidad de tú decidir qué es lo que te gusta ver respecto a lo es lo que hay, genera una distinción importante y entonces comienza a haber una migración de los suscriptores, perdón, de los televidentes típicos de TV abierta hacia los medios de TV por paga, ¿no? La televisión satelital. Perdón. Para la primera década del segundo milenio, como ustedes saben, se comenzó el apagón analógico o lo que es la sustitución de las ondas hercianas transmitidas por aire, también conocidas, o bueno, para dar un poquito a entender con esto, para los que no estén relacionados o familiarizados, es la sustitución de las eh, antenas de conejo, ¿no? Entonces ya se hace toda la transmisión, pero vía digital. Y así, de 2010 en hacia adelante es quizás la época pues más difícil de la televisión como la conocemos hoy en día, porque con la presencia del Internet, el aumento de la banda ancha y la llegada de los catálogos de servicios tipo streaming, entonces los usuarios ya no tienen que ver los viejos clichés, los viejos programas transmitidos por TV abierto, siempre con las mismas fórmulas, sino que ellos ya pueden elegir en cualquier momento el contenido que quieran ver y en un amplio catálogo que puede ser desde producciones orientales, occidentales, dibujos animados, todo lo que sabemos que tenemos, por ejemplo, en una plataforma como Netflix, ¿no? Eh, esta es una gráfica que les comentaba sobre el estado de televisiones vendidos en los años 50. Como tal, aquí noten en esta parte de aquí, Estados Unidos tenía 21 millones de televisiones vendidos en los 50, mientras que en Alemania, que fue donde prácticamente fue el pionero en el sentido de comenzar con las transmisiones y televisoras, solo tenía 300. Entendemos que Alemania tenía que atravesar el tema de la posguerra, por supuesto que se dedicó más al tema de la reconstrucción. Sin embargo, países como Gran Bretaña y Francia, que fueron el grupo que se resultó victorioso en este conflicto, entonces Estados Unidos lleva la delantera por mucho, ¿no? Entonces, no por nada Estados Unidos, perdón, tiene quizás las casas productoras de contenido y entretenimiento más grandes del mundo, ¿no? Creo que cuando hablamos de Hollywood, es quizás la palabra que condensa más esta inercia y no sé cómo llamarle, tal vez esta voracidad por querer implementar a toda costa eh, la televisión, ¿no? Como medio de, de entretenimiento y de comunicación también. Hay que notar que si bien el epicentro se dio en Europa en los 20, hoy en día el mercado como tal, pues ya se comparte, el market share ya está dividido por marcas también asiáticas, ¿no? Entonces, esto, bueno, se debe a muchas cosas, pero entre ellos el tema de la globalización hizo que prácticamente el mercado ya no fuera local o regional, sino que ahora hablamos siempre de totalidad del mundo, ¿no? Entonces, eh, básicamente, ahorita el market share está dividido entre tal vez estos tres sectores, que puede ser Asia, eh, América y Europa, ¿no? Y bueno, respecto a nuestro caso en Latinoamérica, ¿qué pasó? Pues bueno, tuvieron que pasar también 20 años desde que se inventó la televisión para poder recibir los primeros equipos televisivos asequibles o pagables, y también que nos sirvieron para fundar nuestras televisoras, ¿no? Entonces,
Pues bueno, eso fue gracias posible, sí, fue posible en gran medida, o sea, también hay que reconocerlo con sus ciertos matices, a que teníamos cerca a Estados Unidos, digamos que geográficamente la cercanía con Estados Unidos nos permitió tener algunos dispositivos y por eso pudimos adquirir esta tecnología para nosotros, ¿no? Les pido que nos quedemos con estos datos en la mente. La televisión en general se volvió una industria global que informa, vende publicidad, entretiene y por si fuera poco, al menos lo que investigué en México, para el 92.9% de los hogares tenemos cuando menos un televisor de este lado, ¿no? Ahora sí, bueno, esta gráfica que les voy a comentar ahora rapidísimo es para que sepamos un poco el comportamiento del tema de los servicios de streaming. Básicamente aquí lo que vemos es una gráfica en la cual en el primer Q del 2020 se dio un disparo de las suscriptores de Netflix. Netflix esperaba 7 millones de suscriptores y se fue al doble, casi 15.8 millones debido al confinamiento, ¿no? Entonces, eh, básicamente aquí lo que estamos viendo es cómo la industria del entretenimiento siempre va a responder y siempre va a estar adecuada a los contextos o a las coyunturas que estamos viviendo, ¿no? Entonces, que si va a seguir este pico hacia arriba en el largo del 2020, no lo sabemos. Sin embargo, esto es sintomático de cómo se puede mover un poco la industria, ¿no? Muy bien, ahora sí, el tema que nos está, que nos interesa, ¿no? Se preguntarán, y bueno, a todo esto, ¿cuál es la conexión con el digital signage? Pues bueno, básicamente porque nuestra industria está basada en gran medida a todo lo que ha ocurrido con la televisión durante los últimos casi 100 años, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que vemos hoy es, sí, seguimos teniendo televisiones tal vez, pero con esteroides. Con esto me refiero a que nuestros monitores o nuestros nuevos displays ya no son como una televisión convencional, ya tienen otro rendimiento, tienen otras mejoras que nos van a permitir adecuarlo a la industria, pero el principio sigue siendo básicamente el mismo, ¿no? Bueno, noten ustedes que la televisión tuvo en su momento la capacidad de promover estándares, ideas políticas, e incluso publicidad, apoyado, claro está, en los saltos tecnológicos. La conexión entre el desarrollo de las pantallas y el digital signage es muy interesante porque el digital signage precisamente se monta en la ola de expansión de las TVs que tuvieron en esta última mitad de siglo y la inquietud, perdón, se monta en la ola de las televisiones que hubo y siempre en la inquietud latente de los retailers por mostrar nuevas técnicas o nuevas formas de comercializar sus productos, ¿no? Entonces, no hay como tal un registro formal de dónde está o dónde se encuentra el origen de digital signage. Eh, no hay algo documentado, sistematizado por alguna asociación que yo haya encontrado. Sin embargo, lo poco que logré investigar es que el digital signage se rastrea precisamente a los años 70, tal vez 80, y aunque hoy sabemos que tenemos eh, pues sí, paneles LED, televisiones profesionales, monitores touch y demás, parece que en esos momentos se hizo con televisiones convencionales, me refiero al primer digital signage, se hizo con televisiones convencionales y circuitos analógicos para mostrar los mismos productos de las tiendas, ¿no? Dichas TVs estaban colocadas en las vitrinas y pues básicamente ese era el concepto general, ¿no? Obviamente con la llegada de las caseteras, las VHS, el digital signage se pudo complementar todavía más porque entonces ya se podía grabar el spot o la publicidad y en ese momento ya se podría mostrar, ¿no? Entonces, no hay mucha información sobre esto, por ejemplo, como la hay con el origen de los primeros procesadores, de las PCs, pero al parecer, y creo que estarán de acuerdo conmigo muchos, los retailers han sido los principales promotores del desarrollo en técnicas de publicidad, ¿no? Como en este caso lo es el digital signage. Respecto a la definición, bueno, yo propongo que, o comentaba, que nosotros pareciera que tenemos una definición estancada de lo que es digital signage, ¿no? Entonces, si nosotros entramos a un sitio web o a un blog o a la página de algún integrador o vendor, pareciera que el digital signage solamente tiene que ver con 4 factores
que es la interacción con displays en una red, la administración, perdón, remota, la publicidad que es, digamos, digital, ¿no? Y por lo tanto tiene esa parte de dinamismo y el ahorro. Básicamente creo que esos son los cuatro denominadores comunes que existen. Pero, sin embargo, me parece que no es así y es importante que estemos preguntándonos constantemente qué es lo que entendemos por digital signage, porque esa es la autopercepción que nosotros tenemos de nosotros, es la autopercepción que tenemos de nosotros mismos como industria. Entonces es importante que estemos cuestionándonos en todo momento qué es la definición o qué es lo que hacemos como tal, ¿no? Tenemos o proponemos una definición pues, más contemporánea, que es básicamente hacia donde queremos orientar un poco el tema de la discusión. Y pues bueno, creo que ya tenemos muy resuelto el tema, por ejemplo, de conexiones con bases de datos, ya interactuamos con otras APIs, con otro hardware, ya no es señalización digital pasiva, donde el sujeto solamente ve lo que hay en la pantalla, como sucede con la televisión, sino que ya hay respuesta del usuario respecto a nuestros contenidos, ¿no? Entonces, se volvió inteligente también en ese sentido porque todas las interacciones y toda la información que está leyendo nuestros monitores o nuestras cámaras o los sensores que tengamos instalados, esta información que ellos leen se puede procesar, ¿no? Entonces, cuando procesamos, por ejemplo, un rostro y entonces nuestro sistema detecta que es una persona de 40 años y es hombre, entonces nuestro sistema de señalización le va a arrojar un contenido, ¿no? Creo que eso ya lo hacemos hoy en día. Hacemos también el tema de integrarnos con sistemas de luces y sonido, ya convivimos con puntos de venta y otros periféricos, leemos el clima e incluso enviamos un contenido de acuerdo al mismo. Entonces, lo que hacemos, creo que hoy en día, e insisto, estarán de acuerdo algunos colegas con ello, es que actualmente ya no vamos a hacer un broadcasting de información, a ver quién la recibe y a ver quién actúa en consecuencia de ello, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita es entender a las audiencias y lo que vamos a hacer es focalizar nuestra información para brindar esa sensación de atención personalizada a nuestro usuario, que es lo que queremos hacer, ¿no? Mejorar la experiencia. Entonces, insisto en este punto, hacer una revisión de la definición clásica del digital signage me parece muy importante porque eso es lo que va a marcar de identidad a la asociación, por ejemplo, en este caso de Celatam, respecto a otro tipo de mercados, ¿no? Entonces, en mi opinión, y lo digo de manera muy respetuosa, creo que tendríamos que movernos hacia allá, ¿no? Hacia tratar de ya incorporar estas nuevas tendencias y estos nuevos retos al momento de hablar de nuestras tecnologías y de lo que hacemos como industria. Bueno, vamos a conectar como tal el tema del digital signage y toda esta ola que ya venimos percibiendo primero con la televisión, luego con la señalización digital. Y yo les traje a ustedes un concepto que me pareció muy interesante, que es el de la industria cultural. Este es un concepto formulado precisamente en el contexto del boom de las televisiones, perdón, donde se hace una crítica a los medios masivos de producción como fueron de producción de contenidos, es importante decir eso, como fue la televisión, la radio, el turismo, las artes y las editoriales, ¿no? En ese momento los investigadores se preguntaban cómo había habido, es importante, cómo había habido un cambio del arte que buscaba apelar a la subjetividad de los individuos por un supuesto arte, por un arte falso, vamos a decirlo, como las películas y producciones pues musicales, ¿no? De baja calidad, orientadas más a vender y entretener que buscar algún sentido de sensibilidad en los sujetos, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya no vemos debates políticos interesantes, bien planteados, ahorita vemos un show que dura tal vez 2 horas y se dedican los candidatos se dedican a aventarse, pareciera más bien un juicio político que un debate como tal, ¿no? Argumentado. Entonces, por ahí, por ejemplo, con este ejemplo que les di, por ahí va la cosa con el tema de la industria cultural, ¿no? Entonces, la democratización, la creación de las nuevas técnicas de venta, lo que podría ser conocido hoy como marketing, y los avances tecnológicos, como por ejemplo vimos con la masificación de la TV, ayudaron a fomentar el crecimiento de esta industria, que es a la cual pertenecemos nosotros, básicamente porque tenemos la posibilidad de llegar a todos los hogares o estar presentes en prácticamente todas las esferas
de los individuos. Desde que salimos en el periférico, vamos manejando y vemos espectaculares, llegamos a la tienda y vemos televisiones, todo está rodeado de este tipo de señalización digital, ¿no? Por no decir televisores como tal. Las principales características de la industria cultural, y ustedes van a poder notar toda la similitud que hacemos con el digital signage, son que, bueno, primero vamos como industria de digital signage, lo que buscamos es que las personas consuman, ya sea que sea el consumo de objetos, de música, estilos de vida, turismo, cine, libros, lo que ustedes deseen, ¿no? Asimismo, lo que hace esta industria es, para poderse perpetuar a sí misma en el futuro, busca moldear a los individuos para que siempre tengan este apetito por consumir y con ello lograr el estatus o satisfacer las aspiraciones. No olvidemos que el éxito de esta industria y vamos a decirlo así, ¿no? Con sus matices. El éxito de nuestra industria es mantener, pues bueno, a los individuos siempre con ganas de estar consumiendo este contenido, que solo lo reciba y compre, ¿no? Escucha y haz, escucha y compra, escucha y ve. No hay mucho diálogo por ahora, ni debate, salvo estas primeras manifestaciones de monitores touch, de integración con otros sensores, donde ya podemos interactuar con otros sistemas, ¿no? Entonces, la industria cultural, por lo tanto, es ese grande campo donde nosotros nos vamos a insertar y así como vimos con los orígenes de la TV y ahora con el tema del digital signage, más la capacidad de esta industria cultural que está movida por fuertes cantidades de capital, eh, tenemos la opción de podernos volver masivos y prácticamente cualquier contenido o cualquier campaña, cualquier noticia la podemos volver también masiva. Entonces, esto lo menciono porque al nosotros tener tanto poder y tener la capacidad de enviar o de llegar a muchas personas, a muchos individuos, aquí lo que tenemos es que tener en cuenta que tenemos mucha responsabilidad, tanto proveedores de hardware como los creadores de contenido, así como los usuarios que buscan implementar una red de señalización digital. La televisión proyectada en el digital signage es el medio de transmisión hoy por hoy dominante, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que no solo, con estos comentarios, no solo somos una empresa, perdón, una industria que se dedica a enviar contenidos a las televisiones, administrarlos y se acabó, ¿no? Hay responsabilidades que en un momento más les voy a comentar. Y bueno, les comparto esta imagen, esta pregunta, ¿y la luna qué vende? Esta pregunta se la hizo un niño a su papá cuando vio la luna. Y esta anécdota es interesante porque, y viene a colación, porque demuestra el poder que tiene nuestra industria para poder convertir prácticamente cualquier esfera de la vida cotidiana en publicidad, entretenimiento o diversión, ¿no? Cualquiera de los tres o los tres juntos. Entonces, no sería raro que los niños que crecen usando celulares, laptops y tabletas, pues crezcan, perdón, con la idea interiorizada de que todo tiene un fin publicitario. Así que por eso quise traerles esta pequeña anécdota. Y bueno, voy a hacer un breve break aquí, solo para comentar a los que se están conectando. Vamos a resolver todas las dudas y todos sus comentarios hacia el final de la presentación. Entonces, si gustan dejarlas en la herramienta del panel, con mucho gusto las vamos a resolver, ¿vale? Bueno, ya hablamos un poco acerca de tal vez el aspecto teórico o el aspecto contextual de nuestra industria. Ahora traje estos números para ustedes. La industria de digital signage, esta gráfica que estamos viendo aquí es la venta de digital signage únicamente para América, ¿no? Entonces, tenemos un crecimiento sostenido del 2015 al 2019 más o menos del 9% anual en promedio. Actualmente la industria debe de rondar los 11,000 millones de dólares. Y pues bueno, básicamente esta gráfica representa el crecimiento y el éxito que hemos tenido a través de estos últimos 5 años. Sin embargo, pues bueno, creo que es un consenso general que para el 2021 esto va a cambiar significativamente. Entonces, creo que con los números que veníamos presentando y las expectativas que teníamos hacia 2021,
definitivamente van a cambiar, por lo cual hablar ahora mismo de ventas, hablar de números para el 2021 y consecuentes es muy aventurado, ¿no? Entonces creo que ahorita todos manejamos, o espero que no todos, manejamos nuestros forecasts, por ejemplo, mucho la palabra de no sé, cuando todo esto se reactive, porque realmente no tenemos certidumbre de cuándo vayamos a retomar el cauce de la industria y tratar de recuperar este 9% que estábamos presentando de manera promediada, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un poco el comportamiento de la industria a través de los últimos 5 años. Y quiero yo presentarles ahora un pequeño diagrama que hice. Por supuesto que al ser un webinar orientado más a la educación o orientado más a dar herramientas para que todos tengamos capacidades de podernos desarrollar en la industria o bien adquirir el digital signage como estrategia de ventas, yo hice este esquema para tratar de dar un poco de claridad sobre qué esferas tienen influencia en un buen proyecto de digital signage. Por un lado tenemos las agencias de marketing, las cuales siempre han existido, perdón. Estas están encargadas de desarrollar las estrategias de mercado de las compañías y obviamente de ejecutarlas. Quizás su ADN principal es el uso de técnicas pues novedosas, ¿no? De programación tal vez neurolingüística, de crear aspiraciones en los individuos para que ellos a su vez puedan consumir. Y es importante que siempre están buscando, es importante mencionar, perdón, que siempre están buscando lo mejor en tecnología, ¿no? Las empresas de marketing bajo el tema de, perdón, las empresas de marketing, perdón, tienen eh, una vinculación estrecha con las artes visuales, las cuales materializan todo lo que esta esfera de acá en un momento dado plantea, ¿no? Es decir, que estas dos esferas no pueden trabajar una sin la otra. Y por otro lado tenemos el tema de las tecnologías de la información, básicamente es todos los suministros de hardware, todo lo que vamos a utilizar para poder llevar a cabo nuestro proyecto. Y finalmente el tema de las artes visuales. A menudo las artes visuales se considera como si fuera una subdisciplina o un subespacio del marketing, pero como ya lo dijeron mis colegas en los webinars pasados, el contenido es el rey, ¿no? Entonces, podemos tener en 100% el marketing y 100% el hardware, la pantalla, el display, pero si no tenemos un buen contenido, definitivamente esta inversión no va a funcionar. Entonces, lo que quiero decir yo aquí es que la industria del digital signage es un equilibrio muy delicado entre estos tres sectores que van a permitir llevar a buen puerto cualquier proyecto, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se junta el tema de las... Aquí me lo movieron, les pido una disculpa, esto debería estar en este espacio, pero cuando las artes visuales y las tecnologías de la información se unen, entonces tenemos que los productos como las suites de diseño, tenemos los CMS y también en esta intersección se encuentran los integradores de digital signage. Cuando las artes visuales y el marketing se unen, entonces tenemos el tema de publicidad tradicional o tal vez impresa, pero cuando estas tres grandes esferas logran confluir entre sí, entonces resulta que tenemos eh, el digital signage, por ejemplo. Un buen proyecto siempre va a tener un buen contenido, una buena estrategia de cómo llevar a cabo ese contenido y el mejor hardware disponible, ¿no? Entonces, y aquí hay otros productos que también podríamos encontrar, ¿no? En la intersección de estos tres grandes campos, como es el e-commerce, la programática, todo lo que sea redes sociales, servicios de streaming, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un cuadro inacabado que justo podría ser complementado con las experiencias de personas que tal vez tengan una visión más amplia o una versión diferente de cómo visualizan ellos estas grandes esferas, ¿no? Y cómo interactúan entre sí. Entonces, esto es solo una propuesta para ustedes, pero espero que pueda dar claridad respecto a lo que queremos decir sobre el balance adecuado de las esferas que implica un proyecto de señalización digital, ¿no? Entonces, ¿qué más? Bueno, muy apegado a los proyectos como tal, es decir,
qué debe llevar mi proyecto para que sea exitoso, también traje una pequeña propuesta para ustedes sobre los jugadores del digital signage en la industria, ¿no? Tal vez, mismo caso que el esquema anterior, esto es una propuesta solamente para ustedes. Entiendo que esto pudiera cambiar o no pudiera ser como tal, entonces podemos discutirlo con mucho gusto, con la idea de poder tener claro los roles. Sin embargo, yo traje esta primera maqueta, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo hago es trabajar aquí este diagrama con círculos concéntricos. Este círculo rojo es el que yo llamo el de los iniciados. Este grupo se caracteriza por contar primero con experiencia probada, ¿no? ¿Por qué? Porque son pioneros en muchas tecnologías y por supuesto son quienes sentaron las bases para el desarrollo de nuestra industria en Latinoamérica, ¿no? Contamos con los integradores que son, bueno, ellos, perdón, comentaba que desarrollan la industria y son aquellas empresas dedicadas al desarrollo especializado de proyectos en señalización digital. Entonces, ellos actualmente cuentan pues con una serie de alianzas y estrategias, así como proveedores, y bajo ciertas condiciones, los integradores que ya están iniciados difícilmente se van a asociar con otras empresas, salvo que el negocio esté a la altura de su círculo de iniciados. Mismo caso con los mayoristas y mismo caso con los fabricantes. Con los mayoristas, ellos, pues bueno, tienen una cartera impresionante de clientes que no son especializados en digital signage. Sin embargo, pudieran desarrollar en conjunto con los fabricantes para que estos canales que no son tradicional, que no son de digital signage, sino que son más de tipo tradicional, puedan desarrollar en conjunto la vertical de digital signage, ¿no? Entonces, los mayoristas son un jugador muy, muy importante. Aparte, el capital económico que tienen tanto los mayoristas como los fabricantes es importante y por eso es una de las razones que estén en este círculo más reducido. Los fabricantes, pues bueno, aquí hay otras cosas que suceden con ellos. El tema con ellos es básicamente que ellos cuentan con mucho capital, pero aparte su presencia en el mercado como una empresa que desarrolla digital signage, a menudo se puede ver facilitada porque ellos ya existían previamente con artículos de consumo electrónico, ¿no? Entonces, la llegada y la penetración al mercado, por ejemplo, voy a hablar del caso mexicano, eh, la llegada, por ejemplo, de estas marcas al mercado mexicano es mucho más sencillo porque estas marcas ya tenían una trayectoria mucho antes, entonces eso les facilita llegar a este círculo rojo que es el más reducido y al ser el círculo donde concentra los mayores capitales sociales, me refiero a amistades, alianzas, la manera en la que se conocen desde hace años, tanto los mayoristas con los integradores y viceversa, también existe un alto capital económico y mucha experiencia. Entonces, esto creo que son los tres capitales que mueven este pequeño círculo de iniciados y todos, aquí, bueno, aquí obviamente se dan los mejores proyectos, se dan los mejores volúmenes de venta, ¿no? Tenemos, por otro lado, en un círculo más grande y flotante y que siempre está en relación con el primero, tenemos el de las nuevas tecnologías y el de los nuevos integradores, básicamente el de los novatos. ¿Qué sucede en este círculo? Bueno, aquí tenemos los integradores nuevos, los integradores que van llegando al juego, generalmente tienen que pagar lo que se llama el precio del novato o del nuevo, ¿no? Que implica el doble esfuerzo, implica mucho más intensidad que, eh, que de las empresas que están en este círculo por la razón de que ellos necesitan penetrar o necesitan darse a conocer, necesitan adquirir experiencia para poder lograr entrar a este círculo. El mismo caso con las nuevas tecnologías, pues bueno, al ser territorios, en el sentido de yo controlo esta región de Latam, por ejemplo, con X marcas, entonces es complicado que nuevas marcas lleguen y penetren en el mercado de una forma rápida, ¿no? Tienen que hacer mucha labor de marketing, mucha labor de educación, de presentaciones, etcétera, y alianzas, por supuesto, para poder aspirar a llegar al círculo rojo. Como saben, el grueso es más grande, son más los distribuidores, entonces, perdón, son más los canales nuevos que los que están ya en el centro como iniciados, ¿no? Tenemos estos agentes, vamos a decirlo así, que son bisagra. ¿Por qué? Porque mantienen un pie entre el círculo de los novatos
y uno en el círculo de los iniciados. A veces los integradores nuevos, por sus volúmenes de venta, no pueden adquirir directamente con mayoristas o fabricantes, entonces tienen generalmente precios menores, o sea, tienen menores márgenes de ganancia o precios más altos, como lo quieran ver. Entonces deben de ellos de siempre estar sacrificando nuevas cosas, de tal suerte que entonces tengan que aspirar a no comprarle directamente a un distribuidor, sino comprarle a un fabricante o a un mayorista, ¿no? Mismo caso con las nuevas tecnologías, se empiezan a distribuir con pequeños distribuidores que están en el segmento de los novatos, pero siempre su tirada va a ser llegar a estar en el círculo rojo, ¿no? Y finalmente, organizaciones como DS Latam, que también hacen la función de bisagra, en el sentido de que están tratando siempre de darle unidad a estos dos círculos en la medida de lo posible y de que se pueda generar la identidad de una industria como tal este, unificada, ¿no? Creo que el concepto clave de las asociaciones, las editoriales y demás es la unificación. Las editoriales, perdón, quizás el matiz es que ellos se dedican a hacer el análisis de lo que sucede aquí y lo de acá, aunque a lo mejor esto pueda ser un pulverizado, cuenta, al final del día cuenta en las métricas, entonces las editoriales tienen que tomar en cuenta todo lo que sucede en los dos círculos de acá. Muy bien. Finalmente, el círculo más externo, el círculo más alejado de los intereses que se dan aquí, es el de los independientes. Aquí tenemos a los integradores clásicos, son estas empresas que se dedican a hacer storage, redes, seguridad lógica, perimetral, CCTV, lo que ustedes quieran, pero que en ocasiones sus clientes les llegan a solicitar proyectos de señalización digital. Entonces lo que hacen de vez en cuando es entrar aquí, ¿no? Entrar en contacto con estas esferas para buscar las nuevas tecnologías, a los nuevos integradores. A veces pueden tocar directamente a los mayoristas, pero no cuentan la experiencia con un integrador, la que tiene un integrador establecido. Entonces ellos básicamente no les interesa desarrollarse como un canal de digital signage, sino mantener su operación típica, pero no dejan pasar proyectos de este tipo por no ser expertos, ¿ok? Y los independientes, estos cuates de acá básicamente están todo el tiempo en su propia lógica, en su propia burbuja, no les interesa formar parte de las publicaciones, de los patrones, de las asociaciones como esta, por ejemplo, de CELATAM. Ellos están en su rollo, están en su propia dinámica por la razón de que sus proyectos son tan customizados o son tan, digamos, sí, raros en el sentido de la creación del proyecto como tal, es decir, no tiene similitud con ningún otro, que entonces no hay competencia de ellos con otros, ¿no? Ellos se dedican a desarrollar otro tipo de vertical muy diferente. Finalmente, pues bueno, todo este amplio espectro que está aquí, estos tres círculos, al final del día conforman la industria del digital signage, que es como la conocemos nosotros. Bueno, es como yo quisiera presentárselas a ustedes, ¿no? Es una pequeña propuesta. Nótese que en los tres círculos, aquí van a predominar diferentes capitales. Como les decía, el primero es el capital económico. Entonces, si tú tienes capital económico, tú puedes adquirir tal vez los mejores precios y entonces puedas vender un proyecto con mayor facilidad que el novato que tal vez no tenga mecanismos de financiamiento para su cliente, ¿no? El capital social es importante porque el tema de relacionamiento, de viejas amistades y de alianzas creadas en otras vidas, ¿no? Que, por ejemplo, los que hemos trabajado en otras empresas y eso sabemos que generas alianzas, ¿no? A partir de este tipo de amistades. Entonces, el capital social es muy importante en este tipo de relacionamiento y la experiencia, ¿no? Entonces, la experiencia que tiene, por ejemplo, en este círculo rojo es invaluable y es básicamente lo que hace la cohesión de este grupo de acá, ¿no? Como comentaba, es difícil que estos nuevos jugadores que están en el círculo azul tengan interacción directa con ellos, salvo procesos muy largos de negociación. Muy bien. Otra vez algo de números para ustedes. Esta es la distribución de inversión a nivel global, esto es a nivel mundial, y aquí esta gráfica muestra cuatro aspectos principales de lo que consumimos para proyectos de digital signage. El 36%, 37% es para displays, ¿no? Todo lo que es el medio en el cual vamos a desplegar los contenidos, ¿no? Queda claro que un proyecto de digital signage sin un display
es algo que sería muy raro encontrar. Por otro lado, tenemos todo el tema de procesamiento, players, almacenamiento en la nube, etcétera. Está cubierto por un 36%. El otro 20% es servicios. Los servicios es algo que tiene que ver generalmente con cada proyecto, tiene que ir a la mano de un servicio, pólizas de mantenimiento, etcétera. Y el 6.63 representa todo el tema de accesorios. Entonces, en esta gráfica vemos que dos son los dominantes, ¿no? E independientemente de que la región de Latinoamérica pueda tener a lo mejor datos diferentes y que estos números puedan variar, aquí vemos datos preocupantes, puesto que o sea, ¿en qué sentido? Me explico. Puesto que América Latina generalmente debe importar tecnología para desarrollar sus proyectos, si esto es cierto, que tenemos que importar, entonces significa que el 70% dividido entre hardware y displays no está bajo nuestro control en cuanto a la producción se refiere. Por lo que el aumento de suministro y los precios va a depender un montón de todo lo que esté sucediendo a escala global, ¿no? Entonces, si no me creen, hay que preguntarle por ahí a los fabricantes que nos estén escuchando cuál va a ser su nueva lista de precios a partir de lo que sucedió o lo que está sucediendo ahorita con el tema de la pandemia y ver qué tan frágiles somos nosotros al recibir, al no tener nosotros el control de la producción de manera local, ¿no? Entonces dependemos de un montón de factores externos que van a definir nuestra industria y nuestro contexto latinoamericano. Muy bien, pues entonces, hablando un poco, ya dándole forma a todo lo que he comentado y ya tratando de ir recopilando el cierre, yo hago un pequeño aquí llamado, o lo que, como dice la diapositiva, los retos del digital signage, ¿no? Eh, es decir, como ya vimos, pertenecemos a un sector de la industria con mucha responsabilidad y hay tareas pendientes que no se han tocado de manera suficiente o que no se han podido concretar, pero definitivamente debemos analizarlos para dotar a nuestra industria de fuerza y volvernos responsables socialmente. Esto implica, por supuesto, que un compromiso a nivel ético y moral, y creo que si superamos estos retos vamos a podernos posicionar como un grupo latinoamericano fuerte, que no solo se dedica a vender, sino que sus resultados tengan un impacto positivo en las personas, ¿no? El digital signage, al final del día, todo lo que he mencionado desde que comencé esta presentación, al final del día está orientado exclusivamente a las personas. Las personas es nuestro cliente final. Pero vamos a validar. A ver, ya que vendimos las pantallas o el software, por ejemplo, ¿no? Eh, nos ponemos a validar si este espectacular va a promover malas prácticas de salud, por ejemplo. No nos cuestionamos, en mi opinión, tal vez no nos cuestionemos tanto, ¿no? Eh, si es ético lo que vamos a mostrar, o no tal vez nosotros, sino lo que el cliente nuestro vaya a mostrar, si es contenido tendencioso, es demagogo, incluso si es un contenido, vámonos a lo más básico, si es un contenido de calidad, ¿no? Entonces hay que preguntarnos si estamos llenando la ciudad de displays, eh, tal vez nos preocupemos, sí, ¿no? Por los medios, pero quizás estamos dejando el lado más positivo que, insisto, son las personas. Entonces, comprendo que con estos comentarios que hago se puedan encender las alarmas, ¿no? De decir, oye, pues esto es un negocio, ¿no? Entonces necesitamos ganar. Y si ponemos sobre la mesa estos factores que, pues, de ética y moral, pues bueno, puede ser muy difícil llevar a cabo y cerrar, ¿no? Las ventas, los proyectos. Pero considero que es una tarea que tenemos que valorar al corto y al mediano plazo y que lo manifiesto aquí solamente porque creo que es un foro importante para poder discutir, ¿no? Este tipo de retos. Si la idea es llegar a una asociación mucho más fuerte de lo que ya somos y tener mucho más presencia respecto al mercado global y demás, entonces tenemos que empezarnos a plantear estos compromisos. Entonces, es ahí la razón de, esta, de, esto, de hablar sobre los retos que tenemos, ¿no? Ahora, los umbrales, ¿hacia dónde vamos? Pues bueno, ya adelantaba algo al principio de la presentación cuando apelaba a buscar una definición más contemporánea de digital signage. Ya no se trata solo de enviar contenidos, ya hay tecnologías involucradas que nos van a demandar, por ejemplo, la realidad virtual,
la interacción con displays u objetos, la realidad aumentada. Tal vez estos sean los pasos que ya dimos como tal, ¿no? En Digital Signage. Pero también ya cada vez estamos más conectados a la red y podemos ya gestionar cosas físicas usando controles remotos. Por otro lado, y reaccionando a las coyunturas, esto me da un poco de risa porque ya estamos experimentando integración con otros dispositivos, ¿no? Ustedes lo saben. En los próximos meses el rey de lo que va a estar integrado en monitores y en todos lados van a ser los sanitizadores, ¿no? Entonces ya se empezaron a mover por ahí algunos, a ver cómo integramos el sanitizador con el sensor y la presentación del contenido, perdón, etcétera. Entonces, por allá va la cosa, ¿no? Interactuar con otros dispositivos. Pero actualmente, ¿qué hacemos? Ya trabajamos con procesadores de datos, con sensores, cámaras, y toda esta data es procesada para mejorar la inteligencia artificial, ¿no? La programática y el Big Data, que siempre están orientados a buscar más ventas, más consumo y más rentabilidad, que es la lógica del capital en la cual estamos nosotros insertos en este momento. Eh, ¿Qué más? Bueno, la presencia de medios de transmisión de información como la red 5G, esto definitivamente va a tener impactos muy valiosos porque tendremos mejores capacidades de Internet. Esto va a mejorar la experiencia en el usuario y los proyectos que hagamos en el futuro estoy seguro que no van a presentar los problemas que teníamos tal vez hace 5 años, ¿no? En descargar un contenido pesado o mostrar o hacer algún tipo de enlace directo con nuestras pantallas. Eh, los terrenos, digamos, que se empiezan a explotar, perdón, que se empiezan a explotar y que seguramente en el corto o mediano plazo van a impactar en la industria, van a ser el tema de las open source. Es importantísimo siempre contar con un aliado que tenga la capacidad de comunicarse con otras APIs. Justo como la luna de miel que se está teniendo ahorita Linux y Microsoft con la apertura que se dio para colaborar en conjunto, ¿no? Como dato curioso, pues hoy Azure, que es la plataforma nube de Microsoft, está vendiendo más Linux que Windows, ¿no? Entonces, nótense ahí un poco la inercia de hacia dónde va el tema de las open source. El cómputo cuántico definitivamente ahora mismo no es asequible, pero bueno, la capacidad del cómputo cuántico para elaborar escenarios y comportamientos mucho más acertados y en menor tiempo, nos va a ayudar a tener diagnósticos más certeros de lo que queramos, de hacia dónde va la industria, de las ventas, de predicciones, etcétera, ¿no? Entonces, esperaríamos que también el cómputo cuántico, perdón, dote de la inteligencia que necesitamos también como industria, ¿no? Para podernos mover con oportunidad, por ejemplo, frente a escenarios como el que estamos viviendo ahora mismo con la pandemia. Les dejo esta nota, les pido una disculpa de antemano por el amarillismo o por la insensibilidad tal vez de mostrar esta noticia. Les cuento la anécdota. Yo estaba navegando en mi celular y de repente vi la noticia de un niño que era muy querido en redes sociales en México, que vendía globos en la calle. Entonces se hizo muy famoso y de repente sale la noticia de que este niño le quitaron la vida porque le robaron unos tenis nuevos que su papá le había regalado. Entonces termino de leer la noticia y aquí yo tengo un anuncio de unos tenis para mí, ¿no? Entonces, esto solo lo dejo aquí flotando en el aire para mover un poco la reflexión de lo que implica la, sí, lo que implica traer nuevas tecnologías e implementarlas, digamos, a diestra y siniestra, ¿no? Aquí obviamente no hubo un filtro o una capacidad de decir, oye, eh, pues es una noticia que habla de un asesinato y entonces tú estás vendiendo tenis. O sea, tiene que haber esa mediación humana, esa sensibilidad, antes de poder implementar tecnologías que van a actuar de acuerdo a sus propios criterios, ¿no? Entonces, eh, insisto, al final del día estamos orientados hacia las personas, entonces no podemos ceder de manera total el control a las tecnologías de Big Data o inteligencia artificial o programática incluso, ¿no? Es muy peligroso. Entonces, por eso es que quise mostrarles esta pequeña imagen. Y pues bueno, a todo esto, de todo lo que acabo de comentar, ¿qué es el Digital Signage? Pues queda claro que no es solo enviar contenidos, eh, somos un medio de comunicación
muy robusto, es una industria multimillonaria, tenemos mucha responsabilidad sobre las personas, de lo que estamos mostrando, lo que estamos comentando en día a día, ya sea en nuestros displays o lo que hacemos de manera interna. Somos una industria globalizada. El caso de Latinoamérica es mucho más frágil que otros por la lejanía y también porque no somos productores de esta tecnología. Seguramente no lo sé, pido una disculpa en ese sentido, pero no tenemos el control de la producción como nos gustaría, ¿no? Para darnos certeza como tal. Finalmente, somos una industria que se dedica al tema del entretenimiento y que depende mucho de las artes visuales. Eso es importantísimo. Hay que dar este papel y hay que reconocer lo que hacen en este sector para contribuir al desarrollo de la industria. Yo abro la pregunta si somos un poder fáctico, es decir, si tenemos la capacidad de trascender y de movernos al margen, ojo, sin caer en la ilegalidad, sino de movernos al margen de las industrias, perdón, el Estado, por ejemplo, o el gobierno. Es importante pensar en que nosotros ya tenemos una industria tan robusta que mueve tanto capital, servicios, emplea a tantas personas, que en un momento dado podríamos tener la capacidad de poder presionar a las instituciones gubernamentales para poder homologar criterios que nos permitan desplegar nuestra red de señalización digital sin tantas trabas legales, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en temas de espectaculares, en temas tal vez de contaminación visual, etcétera, ¿no? Entonces, esta duda la dejo al aire a modo de provocación, de tal suerte que todos podamos ahí reflexionar. Y, pues bueno, por supuesto que tenemos la capacidad como industria de moldear a los individuos y no moldear en un sentido negativo, ¿no? Sino de tal vez reforzar valores, metas, tal vez ideales en nuestra propia red de señalización digital. Aquí lo puse como capacitación de baja intensidad porque estoy pensando, por ejemplo, en un corporativo, ¿no? Que está constantemente mostrando en sus pantallas los valores o la misión de la empresa, pero al final del día, si está bien manejado, creo que puede ser una herramienta muy, muy interesante para capacitar sin tener que tener un ponente en el frente y un salón lleno de clases y que todos estén tomando una certificación, una capacitación, qué sé yo, ¿no? Y algo con lo que yo quiero cerrar es que somos tecnología de vanguardia. Definitivamente, creo que una nueva concepción del digital signage tiene que ser una concepción dinámica, que no se estanque solamente en displays, sino que sea una definición que nos permita hablar del digital signage como una empresa muy dinámica y que siempre está buscando la manera de implementar nuevas tecnologías, nuevas experiencias, inclusive con el tema de las aromas, ¿no? Nuevas sensaciones, ¿no? Entonces, por ahí es un poco la reflexión que yo les traje para el día de hoy. Y con esto cierro esta breve charla. Entonces, espero que haya despertado para ustedes el interés por explorar un poco más de lo que sucede dentro del ámbito del DS, del Digital Signage, y de lograr mi objetivo, ¿no? Que es brindar un poco más de contexto sobre lo que implica tal vez realizar un proyecto, no solo en términos de hardware y software, sino de cosas que a veces rayan en lo político, lo ético y, por supuesto, el avance abrumador que tenemos de la tecnología. Eh, Finalmente, quiero hacer notar que nosotros somos parte de esos casi 100 años de historia de la televisión, por ejemplo, y que son todos ustedes los que hacen posible crecer esta maravillosa industria. Entonces, con eso cierro esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, en este momento iniciamos la sección de preguntas y respuestas. No sé, Omar, si tenemos algo por ahí. Permíteme, está llegando una. Me la pusieron en portugués según mi traductor. Dice, cómo las aplicaciones y soluciones para el mercado de grandes eventos y museos? Yo creo que me tradujo mal. ¿Podrías un poco repetirla para tratar de contextualizar? Entender, ajá, sí. ¿Cómo son las cómo son las aplicaciones y soluciones para el mercado de grandes eventos y museos? Ok.
Ok, bueno, como tal, si comprendí bien la pregunta, pienso yo que el sistema o la manera en la que Digital Signage se ha implementado para temas culturales, por ejemplo, museos, ¿no? O galerías, eh, mi primer comentario sería que no hay mucha integración, digamos, de de este sector cultural con el digital signage. Entonces, pienso que es complicado, es una vertical muy complicada para el mercado. La realidad es que los presupuestos de gobierno para este tipo de sectores a menudo son latentes o no son lo suficientemente amplios. Y también creo que es una responsabilidad nuestra de acercarnos, ¿no?, a este tipo de verticales para poderlas desarrollar. Definitivamente, en mi opinión, esto es completamente una opinión personal, las, eh, las experiencias de Digital Signage que tienen que ver con museos, por ejemplo, tienen que ser experiencias que enriquezcan lo que se quiere mostrar en ese museo, ¿no? Definitivamente no puede ser el actor principal, sino que tiene que complementar para que no se convierta en el foco de atención, salvo que el digital signage per se sea lo que se quiere mostrar en el museo como actividad principal. Entonces, tendría esos comentarios. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? No han llegado más preguntas más que esa. Ok, perfecto. Muchas gracias, Omar. Pues muchas gracias, Jorge. Les recordamos a todos que en nuestro canal de YouTube cada semana se va subiendo el webinar que pasó la semana anterior. Entonces los invitamos a visitar nuestro canal, a seguirnos en redes sociales, a formar parte de la asociación para conocer todo lo que tenemos para ustedes. Ya se acerca el Digital Signage Expo en Las Vegas el próximo mes de septiembre, donde, bueno, también For You See es patrocinador de Happy Hour, entonces ahí los esperamos. Tenemos más de 13 conferencias en español gratuitas para todos ustedes, para conocer más las nuevas soluciones. Entonces, bueno, los invitamos. Cualquier duda están los datos de contacto, siempre estamos disponibles y pues que tengan muy linda semana. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Bonita tarde para todos.